A las 5 en punto de la tarde. Un podcast de caras y caretas a 50 años del golpe de Estado y la huelga general de 1973. Episodio 2. La huelga general. La madrugada del 27 de junio, ya conocido el decreto del Poder Ejecutivo que disolvía las cámaras de diputados y senadores, la CNT pone en marcha el plan de ocupaciones de los lugares de trabajo, al tiempo que decreta la huelga general. Así lo recuerda el ex dirigente de la CNT, Vladimir Turiansky. De manera que cuando se produce el golpe militar el 27 de junio, inmediatamente se reúne en esa misma madrugada el secretariado ejecutivo de la CNT y pone en práctica la resolución. La reunión se hace, sí, efectivamente en la Federación del Vidrio. Había un grupo de compañeros, yo no recuerdo exactamente, he tratado de memorizar los nombres de los compañeros. Estaba el conjunto de representantes de los sindicatos que integraban el secretario de la CNT. En realidad lo único que se estaba esperando es la confirmación del decreto de disolución de las cámaras y poner en marcha la resolución de huelga a través de una declaración que se aprueba en esa noche y se imprime y se hace llegar a los sindicatos. La consigna general era ocupar los puestos de trabajo desde el primer turno de las 6 de la mañana, pero algunos sindicatos, como los de la salud, ocuparon desde la misma madrugada del 27 de junio. Los grandes centros fabriles de todo el país fueron siendo ocupados con la participación masiva de trabajadores y vecinos del lugar. Así recuerda Luis Moco Romero la ocupación de la más importante fábrica del caucho del país, FUNSA. El sindicato FUNSA el turno de la mañana, el turno de la noche ya estaba adentro, y el turno de la mañana cuando llega se hace una asamblea y se decide en ese momento ocupar la planta industrial, ¿verdad? Porque ese era lo que teníamos decidido, enfrentar, seguir al pie de la letra las resoluciones que tenía la central. Y para nosotros ya no había más instancia. Es el hecho final, brutal, de que en el país se había instalado una dictadura. Los trabajadores de importantes industrias de la bebida, como la de los refrescos cola y cervezas, fueron ocupadas con las características que nos cuenta el dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, el armenio Antranik Adurian. En todos los lugares donde había empresas de la bebida se ocupó. Solamente no se hizo así en empresas chicas, empresas de bodegas o licoreros, donde no se entendió necesario hacerlo, sino que era importante, también lo decíamos, concentrar números importantes de trabajadores en las fábricas más grandes y lograr con eso posibilidades de movilización en las circunstancias que fuera requerido. Las trabajadoras que integraban en gran número la industria textil y de alpargatas, organizadas en el Congreso Obrero Textil, el Sindicato de la Aguja y el Sindicato de Alpargatas, iniciaron la ocupación casi en forma automática, y así lo recordaba la reconocida dirigente Jorgelina Martínez. No conozco un lugar donde hayan ido a trabajar ese día y haya sido necesario ir a decirles, bueno, hay que cumplir con la... Eso fue una especie de mancha de aceite que se fue extendiendo, y esa fue la respuesta. En el interior del país y en departamentos industrializados como Paysandú, los trabajadores llevaron adelante la huelga general, con ocupación de los lugares de trabajo, como lo rememora el ex dirigente de Pailana, Hermes Pastorini. En el caso concreto de la fábrica, por lo general esa noche se ocupó Norteña, a las 4 de la mañana se ocupó Paicuero, Aceitera del Uruguay se ocupó Famosa, es decir, y en el caso nuestro concreto de Pailana la ocupamos a las 6 de la mañana. También fueron abarcados por la medida de la CNT el sector bancario y los funcionarios públicos. Lo recuerda el testimonio de Carlos Bouzas, ex dirigente de AEBU. Y no hubo mucha represión en los bancos privados, porque en los bancos oficiales la represión venía desde la propia dirección de los bancos. Ya a esa altura en los bancos oficiales había representaciones
directores de las Fuerzas Armadas. Entonces había ya montado un aparato de represión. No ocurría así en los bancos privados. El movimiento estudiantil fue un actor protagónico durante la huelga general y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU, participaba activamente de la mesa del movimiento sindical. Así lo recuerda el ex dirigente de la FEU, Jorge Landinelli. En la mañana del 27 de junio se hizo un acto de la Federación de Estudiantes en el Paraninfo de la Universidad de la República y desde allí se comenzaron a instrumentar las ocupaciones de los distintos centros universitarios, en fin, dispersos en Montevideo, en diferentes zonas y ámbitos de influencia de la ciudad de Montevideo. La Universidad de la República también tuvo un decisivo rol en la resistencia a la dictadura, y este es el testimonio del ex rector Pablo Carlevaro. Dos hechos fundamentales protagonizados en la universidad. Primero, una reunión del Consejo Directivo Central que emite una declaración de condena a la dictadura. Era una declaración muy franca y como correspondía. Era lo menos que la universidad podía hacer. Y en segundo lugar, el Consejo Directivo Central resolvió realizar un acto en el Paraninfo que tuvo al rector por orador único, seguido de una marcha. La actividad se hizo el sábado siguiente a la instalación de la dictadura. En cada puerta abierta, la luna suelta. Una de las organizaciones sindicales que traía una larga experiencia de huelgas y ocupaciones de los lugares de trabajo eran los trabajadores de la carne, siendo la FOICA una de las más aguerridas organizaciones sindicales que junto a los vecinos de barrios como El Cerro y La Teja plantaron batalla a la dictadura, y así lo cuenta el ex dirigente del Frigorífico Nacional, Sixto Amaro. Y en la industria frigorífica, que los trabajadores utilizamos en la defensa del Frigorífico Nacional nuestra fuente de trabajo, las barricadas, en el cerro, fundamentalmente en el puente pantanoso, las ocupaciones de fábrica con resistencia a la represión, las marchas históricas de los trabajadores de los frigoríficos, del pueblo del Cerro, de La Teja. Uno de los símbolos de la huelga fue la poderosa llama de la refinería de La Teja perteneciente a ANCAP, que estuvo apagada. ANCAP era uno de los sitios estratégicos y más sensibles durante la huelga. Sobre el poder simbólico de la llama apagada nos cuenta el fotógrafo Aurelio González, y luego Daniel Baldassini, ex obrero de ANCAP, nos cuenta las circunstancias vividas durante la ocupación. Me había hecho una copia grande de la foto esa con la llama apagada. Y entonces dije lo que estaba pasando en Montevideo, cómo estaban ocupando igual que ellos. Digo, y aquí, en este paisaje eterno de Montevideo, digo, hay algo que está faltando, y mostré la foto. Y uno más cercano dijo, sí, falta la llama, sí. Yo dije, efectivamente, falta la llama. Digo, y no hay quien la arregle. Digo, no hay ni técnico ni ingeniero, es un pano de la clase obrera, total emocionado. Yo me manté ahí, no sé si estuvo bien o mal, pero era como lo sentía en ese momento. Era un orgullo, como si yo hubiese sido el que apagó en ese momento, hubiese bajado la llama y hubiese apagado esa llama. Primero, lo característico fue que se dijo por la red de medios de comunicación de la época, de que se iba a desalojar tal fecha, a tal hora. Pasaba esa hora, no se desalojaba. Entonces se generaba toda una situación y luego no se desalojaba. Eso se tentó 2 o 3 veces de esa manera, hasta que un mediodía sí desalojaron. Vino un cuerpo que vinieron del cerro con tanques, tanquetas, con soldados, armados a guerra, digamos, con fusiles, en fin, que ingresaron en la planta de La Teja, tirando abajo
los alambrados, digamos, los tejidos y todo lo que rodeaba la planta. El 30 de junio, la dictadura de Juan María Bordaberry declara ilegal a la CNT e inicia el desalojo masivo de los lugares de trabajo y de estudio. José Pepe Delía, el histórico presidente de la CNT, recuerda que esta huelga no es solamente por las condiciones de penuria económica de los trabajadores, sino también en defensa de las instituciones democráticas. Nosotros habíamos pedido una serie de reivindicaciones de orden económico, de orden social, pero por encima de todas las cosas, nosotros decíamos que si no había libertades públicas, no levantaríamos la huelga general. El 4 de julio, la dictadura comunica por cadena de radio y televisión que se dispone la presentación de los funcionarios públicos a los lugares de trabajo bajo apercibimiento de ser despedidos, lo mismo que en varias empresas privadas. El histórico dirigente de COFE, Luis Higuini, así lo recuerda. Con el decreto del 4 de julio que establecía el despido en la actividad privada sin indemnización y el despido sin sumario en la administración pública, ya se resolvió pasar a ir a los lugares de trabajo, antes no se iba, ir a los lugares de trabajo y prácticamente pasar a brazos caídos. Esto duró varios días, no se aguantó naturalmente los 15 días, pues se empezó después con el trabajo a desgano, lo mínimo posible. Es decir que fue una participación de un sector como es la administración central bastante inesperada en cualquier país del mundo, positiva, y aunque no aguantaron los 15 días de huelga, evidente, participaron en la mayor parte de la huelga general. El 5 de julio es asesinado por la policía el estudiante Ramón Peré y se lleva a cabo un multitudinario cortejo fúnebre que también será reprimido. El Frente Amplio, el Partido Nacional, el movimiento sindical y organizaciones sociales como FUCBAN estudian la posibilidad de una gran movilización popular en contra de la dictadura que se convoca por redes clandestinas para el 9 de julio a las 5 de la tarde en la avenida 18 de julio. Algunas fábricas desalojadas habían vuelto a ocupar. Los trabajadores públicos se presentaron a su lugar de trabajo y aplicaban la medida de trabajo a desgano. El dirigente Vladimir Turiansky explica los motivos de por qué se empieza a considerar el levantamiento de la huelga para pasar a otras formas de lucha. Yo tenía la sensación que pasada la manifestación del 9 de julio, si no había otra cosa, no tenía alternativa a la huelga. Es decir, que seguir con la huelga iba a significar un desgaste progresivo del movimiento sindical y muchas dificultades para retomar la lucha contra la dictadura en otros planos y con otras condiciones. De manera que a mí, por lo menos, me resultaba claro que a esa altura del 10, 12 de julio, había que examinar ya concretamente el levantamiento de la huelga a través de una resolución que indicara, bueno, la continuidad de la lucha contra la dictadura en otros niveles, en otras condiciones, con otra estrategia. La huelga se termina levantando el 11 de julio, 2 días después de la imponente movilización del 9 de julio, pero como en el caso de sindicatos como los textiles, la bebida, la salud, los trabajadores de OCE, se consideraba que se debía seguir con la huelga, y así lo recuerda la trabajadora de Alpargatas, Jorgelina Martínez. Se me encomendó por los compañeros reunirme en asamblea con los textiles de la zona Aguada y la Federación de la Bebida. Y hicimos una asamblea, nos reunimos en la cervecería allí en Agraciada y Jujuy, creo que no sé por ahí. Y yo fui a leer ese informe, el informe de la CNT, donde la CNT le comunicaba a los trabajadores los fundamentos por los cuales se levantaba la huelga, qué es eso. Y yo lo que recuerdo así nítidamente es que la resistencia de los compañeros a aceptar eso. Lo aceptaron por disciplina, pero eso sí, contrariamente a otras cosas que se ve que mi memoria interesadamente prefirió no registrarla eso,
porque como yo siempre puse más, a lo mejor más emotividad que racionalidad en mi militancia, a lo mejor es por eso, que no me puedo olvidar de esa asamblea, donde los compañeros con los puños cerrados me decían, no, negra, no levanten la huelga, no la levanto yo, compañero, la levanta la CNT. Una gran resistencia. Fue muy pesado. Muchos de los dirigentes de primera línea de los trabajadores aún siguen desaparecidos luego de ser detenidos, como es el caso de León Duarte, Manuel Liberov y Hugo Méndez. Otros fueron asesinados, como Nibia Zabalza-Garay, o debieron partir al exilio luego de estar en prisión, como Gerardo Cuesta, Héctor Rodríguez y Félix Díaz. Salvo los testimonios de Daniel Baldassari y Sisto Amaro, el resto fueron tomados del documental de José Pedro Charlo a las 5 en punto. El próximo viernes podrá escuchar el último capítulo de A las 5 en punto de la tarde, un podcast de Caras y Caretas que dedicamos al golpe de Estado y la huelga general de 1973 en Uruguay.